porque no estás cerrando todas las ventas que te gustaría. El otro día un alumno mío en una clase me dijo, oye Javi, no sé qué estoy haciendo bien, no sé qué estoy haciendo mal. Entonces te he querido plantear esta pequeña checklist para que cuando tú termines una llamada de ventas, una conversación o algo que estás incitando a lo que es la propia venta, a la persona que tienes delante, pues bueno, que puedas saber qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal o qué puedes añadir a tu vocabulario de ventas, qué preguntas puedes hacer. Bueno, todo para que pases de 0 a 100 y que sepas si estás cerrando bien, si estás cerrando mal o cómo lo estás haciendo en este mismo instante. Entonces, como siempre te quería plantear el no sabes lo que estás haciendo. Y este es el principal problema de todos los vendedores. Que tú empiezas una llamada y está muy bien, pero no sabes qué preguntas hacer, si lo que haces está bien, si lo que haces está mal. Entonces, vamos al siguiente nivel. El objetivo es optimizar y muchas veces no está tanto en lo que son los conocimientos o el servicio que vendemos, sino es más, pues bueno, que puede estar el problema dentro de lo que es la estructura de venta, en el proceso pre-llamada o información, ¿vale? Pero primero tenemos que identificar dónde está cada problema. Si no estamos cerrando, es por parte de la estructura, es porque el lead no viene lo suficientemente concienciado a la llamada, no viene con un grado de conciencia alto, es porque le falta información o porque no sabía hacer preguntas correctas. Vamos a verlo, pero obviamente con un paso a paso para que tú lo puedas tener de una forma súper clara. Entonces, ¿dónde está realmente tu problema? Te quiero plantear estas pequeñas preguntas que te tienes que hacer después de las llamadas. ¿Ok? Son 6 puntos, si no me equivoco. 6 puntos, correcto. Y son preguntas que tú mismo te tienes que hacer al terminar una llamada para saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, o hay algo que puedes añadir de cara a tu próxima llamada. Un vídeo súper útil que puedes aplicar de 0 a 100 y que te animo que te veas hasta el final si quieres optimizar tu porcentaje de cierre, ¿no? Vamos al antes de la llamada, ¿ok? Tú antes de la llamada tienes que hacerte una pregunta o incluso antes, después de cerrar la llamada o después de hablar con esta posible persona, tienes que ir aquí y decir, vale, ¿sabe la persona a lo que va a la llamada? Es decir, vale, va a una llamada a conocer información. Eso está bien, pero ¿sabe quién eres? Que es la siguiente pregunta. ¿Has cualificado el lead? O sea, ¿sabes que la persona que te estás presentando con ella, a raíz del proceso de ventas que hay, yo ahí ya no me meto, pero o bien por los setters, o por tú mismo, o por el proceso de prellamada, ¿realmente has cualificado a esta persona y sabes que es alguien que te puede comprar? O simplemente te metas ahí porque sí, ¿no? Por probar. No, no. Esto va un paso más allá. ¿Son correctas las expectativas que tiene el lead sobre lo que tú vas a ofrecerle? Porque claro, no sirve de nada que al final tú cuando dices el precio de una llamada, va siempre comparado al valor con el que él ha identificado que tú te posicionas. Entonces, si las expectativas del lead de igual manera, antes de la llamada, son que tú le vas a ofrecer un curso de 10 euros, pues obviamente luego cuando le digas que tus servicios cuestan 5.000, no va a ser congruente y obviamente no va a seguir trabajando contigo. Ese es el principal punto, ¿ok? Control de la llamada. ¿Haces preguntas? ¿Hace el propio lead preguntas o solo escucha? ¿La persona es receptiva o no lo es? ¿Estás haciendo tú las preguntas? ¿Cuánto estás hablando? Son las 4 preguntas que he querido plantear, te las voy a explicar uno a uno, ¿vale? Para que tú tengas el control de la llamada. Al final es muy importante el proceso prellamada, que es el punto uno que hemos visto, que es que la propia persona sepa a lo que va, que tenga las expectativas sólidas, que haya un proceso prellamada que obviamente podamos estructurar de forma de 0 a 100. Por otra parte, hace preguntas la persona dentro de lo que es manejar la conversación, dentro de lo que es la autoridad. Al final ya lo hemos visto en otros vídeos, pero sabemos que para poder liderar una llamada hace falta tener ese control. Que la persona si no ve que yo confío en mi producto y que mantengo la certeza para poder llegar a ese punto B que busca, obviamente no va a proceder con nosotros. Entonces, ¿hace preguntas o solo escucha la persona? Porque si solo escucha eso puede estar bien, depende del tipo de persona, si es más emocional, si es más racional, pero sobre todo también que veamos que tiene ese interés por mejorar, que tiene ese interés que realmente le interesa, porque cuando una persona está así, tú ves muy rápido si realmente le interesa o no lo que tú le estás vendiendo. Entonces eso es muy fácil y es muy sencillo y también quiero que lo tengas en cuenta. ¿Está receptiva en qué sentido? Pues se puede ligar mucho a lo que es al punto número uno. Si la persona identifica que no le puedes ayudar o no encuentra un sentido cuando él se abre diciéndote sus problemas, sus necesidades, obviamente no se va a abrir, no te va a contar información, va a pasar de ti. Entonces, ¿está receptiva la persona o no lo está? ¿Estás haciendo tú las preguntas? Ojo, esto es muy importante, porque hay un punto muy importante o algo que quiero que tengas en cuenta de cara a la pregunta uno y a la 3 porque no es lo mismo. Una cosa es que la persona se interese y haga preguntas y otra cosa es que aunque te haga preguntas tenga el control de la conversación. Entonces, es muy importante diferenciar esto de cara, ok, hace preguntas o solo escucha, de cara, ¿tiene un interés o no lo tiene?
Y luego ya pasando al tercer punto, estás haciendo tú las preguntas. Quiero decir, eres tú quien lleva el control de la conversación haciendo preguntas y dirigiendo la conversación hacia donde tú quieres que vaya, ¿sí o no? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, lo que tienes que plantearte y pensar y hacer y cuestionarte de forma interna cuando tú llegas a una llamada o cuando terminas una llamada. Y cuando estás hablando tú, cuando estás hablando la otra persona. Yo tuve un problema el otro día, que bueno, un problema, ¿no? Estaba analizando una llamada de un chico de mi equipo, de Víctor, y el problema que tenía es que estaba pensando todo el rato qué decir, ya si terminaba de forma inconsciente ya iba rápido a decirle algo. Entonces, no, lo que buscamos aquí al 100% es esperar, mantener los timings, los tiempos, y sobre todo que la persona hable más que nosotros. Entonces podemos meter un contexto. Yo siempre os digo, a la hora de hacer preguntas, tenéis otro vídeo de preguntas, pero podéis justificar lo que vosotros mismos estáis haciendo. Me explico. Vosotros podéis justificar el por qué haces una pregunta para que genere menos fricción la pregunta. Oye, solo por curiosidad, ¿cuánto estás ganando ahora mismo? No es lo mismo que, oye, ¿cuánto ganas ahora? Cuéntame. Depende lo mismo, depende del contexto, depende de la autoridad que tengas sobre nosotros, pero no está mal hacer preguntas con contexto justificando para generar menos fricción. No está mal. Pero, ¿cuánto estás hablando durante todo el control de la conversación? Ese es el principal punto. Que hable más la otra persona, que no seas tú el centro. La conversación es para la otra persona, no es para ti. Tú eres quien le ayuda, tú eres quien le aporta, tú eres quien le lleva de este punto A este punto B, tú eres el vehículo, tú eres el Ferrari. Pero poco a poco, que hable él o ella. Vamos con el punto 3 ya en este meridiano, ¿ok? Preguntas del 80% del cierre. Lo he querido plantear así porque para mí son las más importantes. Ya sabéis que para mí la venta no va de características, va de emociones y por eso mismo quería plantear estas 4 preguntas bastante interesantes. ¿Has profundizado en la parte personal? Te lo leo todas y luego ya te especifico uno a uno, ¿ok? Has profundizado en la parte personal, has tocado el dolor, has hecho preguntas incómodas, has eliminado objeciones que sabes que después pueden salirte. ¿Por qué te digo esto? Has profundizado en la parte personal, creo que lo había puesto también después, pero te lo digo ahora. Yo el otro día estaba en una llamada con un empresario, un ticket de 10.000, y le hice la siguiente pregunta. Le dije, oye, ¿tú cómo estás? Me has dicho que estás con el negocio, llevas 2 meses, que estás ilusionado, pero tú personalmente, ¿cómo te sientes? Y esa pregunta hace que ya no solo vayamos por la parte de características, producto, sino que vayamos más por lo personal, que conectemos, que aprendamos a conectar con lo que es la propia persona. Por otra parte, has tocado el dolor. Quiero decir, una vez ya indagas en lo que es la parte personal, ¿estás tocándole el dolor a la persona que tienes delante o no? Si lo haces, estupendo. Quiero decir, has identificado ese objetivo que tiene, por qué no lo está logrando, y has hecho la montaña rusa para identificar y que la propia persona sea consciente de que tiene un problema o no. Si lo has hecho, estupendo. Si no, problema. Has hecho preguntas incómodas. Porque ese es el principal problema también. Cuando no haces preguntas incómodas, vas a conseguir respuestas estándar. Haz preguntas incómodas y conseguirás respuestas diferentes. Que son las que no suelen hacer todo tipo de vendedores. Quiero decir, al final los vendedores es muy cómodo, ¿no? Empieza aquí una llamada, hablas, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. No, tío. O sea, esto va mucho más allá de eso. Va de hacer preguntas incómodas de que tú mismo sientas la incomodidad para conseguir respuestas diferentes. Porque si consigues hacer las mismas preguntas que hace todo el mundo, te va a dar las mismas respuestas que todo el mundo y vas a ser un vendedor más. ¿Quieres ser un vendedor más? Porque depende de ti. ¿Haces buenas preguntas? ¿Cómo las haces? Repito, tengo un vídeo solo de qué preguntas tienes que hacer en una llamada de ventas. Has eliminado objeciones que sabes que después pueden salirte. Yo algo que me gusta hacer es, vale, ¿qué información estoy consiguiendo de la persona que tengo delante? ¿Qué información tengo? Y a raíz de eso, ¿qué objeciones sé que me puede plantear cuando yo vaya bajando? Le pueda decir todo el tema de precio. Yo ahora mismo con este lead de 10.000 euros, lo que estoy pensando es, ok, ¿de qué manera puedo elevar su valor percibido? Porque sé que le puede parecer caro de acuerdo a la situación que está. Y por ello, mi contexto, mi conversación, mi pitch de ventas va a estar basado en elevar su grado de conciencia y su valor percibido sobre el servicio que yo tengo o que yo ofrezco. ¿Cómo? Hablando todo el rato de precios superiores, de lo que hemos hecho con otros clientes y del aumento de facturación que ya hemos conseguido. ¿Me explico? Vamos con el siguiente punto. 4, 5 y 6 nos queda emoción, autoridad y cierre. Emoción pues va ligado también a lo que hablábamos ahora del anterior punto. Emoción no lógica, quiero decir, yo siempre os lo digo lo mismo. Os digo que es necesario esa parte racional para justificar una respuesta y una emocional para darle sentido y esa confianza a la respuesta que nos está dando. Entonces, ¿has descrito tu solución a su problema o a las características que vendes? Esto es muy importante de cara también cuando haces una oferta y cuando formulas una oferta, que no solo hables de lo que tienes. Quiero decir, mi plataforma, mi tal, mi cual, no. Yo siempre pongo lo que son las estructuras de ventas en los propios pitch, siempre pongo una primera parte que es descripción. ¿Qué quiere decir esto? Es descripción hacia lo que hago. Es
A raíz de la información que me ha dicho la persona, yo la voy a utilizar para dar esos 3 4 puntos de interés hacia la persona que tenemos delante con la información que ella misma me ha dado. Y luego ya si quiero hablar sobre el producto, si quiero hablar sobre características, lo hago. Pero hay como varias etapas dentro de que es este pitch y es muy importante que lo sigas. Que no vendas lo que tienes, la propuesta estándar, que vendas algo personalizado con la información que ya te ha dado. ¿Ok? Porque si no estás escribiendo características y no estás escribiendo su problema real, que es que quiere cambiar gracias al problema que tiene y la solución que tú le puedes ofertar puede o no puede ser lo que esté buscando. Házelo ver. Has conectado al inicio de la llamada. Esto al final la parte emocional yo es la que más considero de cara a entras en una llamada. ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás? Pues puedes decirlo, sí, pero indaga un poco más. Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Oye, ¿de dónde eres tú? José. Soy de Cuenca. Oh, qué bueno, de Cuenca. Oye, yo estoy aquí en Zaragoza. ¿Has estado alguna vez? Pero de forma genuina, porque también muchas veces cuando intentas conectar y se notan vendedores, yo mismo he formado muchos vendedores y lo noto, identifico personas que de primeras tienen tienen ese miedo de querer hacer preguntas incómodas, tienen ese miedo de conectar, tienen ese miedo de... No, suéltate, fluye, sé consciente de que yo mismo lo he hecho, te lo estoy diciendo, hazlo. Porque si, cuando lo haces natural, cuando lo haces con conciencia, te puedo asegurar que las cosas avanzan. ¿Sabes su situación personal? Quiero decir, está muy bien que te hables sobre su negocio, sobre su producto, sobre lo que hace, sobre lo que no hace. Pero ¿conoces su situación personal? ¿Sí o no? Ese es el punto. ¿Has contado contextos personales? A mí me gusta esto siempre que formulo preguntas y te lo digo para que lo empieces a aplicar desde ya. Mm, Cuando yo hago preguntas, me gusta dar un contexto. Ejemplo, entiendo que estés en esta situación, cuando te dicen que tiene miedo, que tal. Entiendo que estés en esta situación, pero yo personalmente pasé por una situación igual a ti. Y como tú y yo, miles de personas que ya me he reunido. Y yo estaba en una situación bastante mala. Bueno, era estudiante, me frustraba porque quería probar y sacar buenas notas, pero a la vez quería ganar dinero. Y el caso es que un día estaba en una llamada como esta y decidí dar el paso. Decidí tomarme el permiso de intentarlo porque sabía que podía conseguirlo. Puede ser que tú también estuvieras frustrado estudiando y en esa misma situación. Sí, 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 tal. Y luego ya pues empiezas con la rueda de meterle varias preguntas para meterles en el rincón y que luego ya pueda comprar. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que no está mal hablar tampoco de ti. Se nota mucho también cuando las llamadas vas a hablar solo de ti, no de la otra persona. Yo quiero y considero que esto sea un recurso. Porque cuando tú identificas el contexto personal como un recurso, ahí es cuando vas a vender más. Si le das este contexto personal en lo que es el núcleo de la llamada, no vas a vender. Porque el objetivo de este contexto es dar realismo a las preguntas. No es basar la llamada en ti, que no va de eso. Si no, una persona no te va a comprar porque no se va a sentir escuchada. Es su problema y tú tienes el tuyo. Pero siempre que ofreces características similares, va a hacer que su propio cerebro piense que no está solo. Y para mí eso es vital. Autoridad. Haces tú las preguntas, estás siendo pasivo, has transmitido autoridad indirecta, es claro con tu mensaje. Lo de las preguntas ya lo hemos hablado antes, es un paso más allá respecto al tema autoritario. Porque no es lo mismo control de la llamada que autoridad. Quiero decir, puede ir legado porque al final el hecho de tener autoridad implica tener el control, pero son puntos diferentes. ¿Ok? Entonces, haces tú las preguntas, estás siendo pasivo, has transmitido autoridad indirecta y eres claro con tu mensaje. Eres claro con tu mensaje es que no hace falta decir 1000 palabras para decir una frase. No hace falta decir, pues mira, te cuento, el precio de esto es esto porque tal cual, y empezar a justificar. No, eso no te sirve de nada. El precio son 1500 euros, ¿qué te parece? El precio son 10.000, ¿qué te parece? ¿Ok? Porque a raíz de eso transmites claridad, transmites seguridad, transmites certeza y todo lo necesario para que la persona confíe en ti sin ponerte trabas. Ha transmitido autoridad indirecta. Esto también va muy ligado al punto uno que hemos visto, que es lo que es el control pre-llamada, es el proceso pre-llamada de calentamiento. Quiere decir, la persona siente la necesidad de escucharte, porque yo me encuentro en muchas llamadas gente que, claro, yo ¿para qué te voy a escuchar a ti? Si yo estoy en un punto más elevado que tú. Entonces, si tú transmites esa autoridad, nadie te va a comprar. Y es lo que quiero que entendáis también. ¿Estás siendo pasivo? Quiero decir, ¿estás siendo pasivo o activo? Formulas preguntas, estás fijándote en lo que la persona, cómo está físicamente, qué está haciendo, qué preguntas te formula, estás apuntando. Porque si estás siendo pasivo, lo siento, pero no vas a cerrar la venta. No es pasivo o activo en cuanto a las preguntas que hagas o dejas de hacer, sino en cuanto a la presencia. Estás 100% en esta llamada implicándote de cada uno de los puntos de la persona, las respuestas que te está diciendo, estás conectando, le estás escuchando. O estás con la otra pantalla ahí mirándote un partido de fútbol, por decirte algo. O con conversaciones. O con las próximas llamadas que tienes.
implícate. Las preguntas ya lo hemos visto. Y ahora último punto que para mí, bueno, siempre digo que el último punto suele ser el más importante, pero realmente no lo es. En este caso, piensa que si has hecho bien los otros 5 puntos anteriores, en este no va a haber problema, porque el cierre es lo más natural que existe. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? ¿Se ha quedado sin dudas? ¿Habéis agendado otra llamada o lo has cerrado ya? ¿Ha entendido el lead si esto le podía ayudar al 100%? ¿Ha visto el valor de pagar X para conseguir Y? En vez de ir de arriba a abajo, vamos a ir de abajo a arriba. Y es que ¿ha visto el valor de pagar X para conseguir Y? ¿Lo ha visto realmente? ¿Lo ha contemplado? ¿Sí o no? Porque en el momento que lo ve y ve que tiene un problema, tú afirmas que ese problema lo puede solucionar y que lo ve ligado a tu solución, ¿por qué no va a confiar en ti? ¿Qué es lo que va a hacer que no confíe en ti? ¿No? ¿Ha entendido el lead si esto le podía ayudar al 100%? Quiero decir, antes de verificar, ¿no? De validar si esto lo puede pagar, es entender si esto le va a ayudar y si va acorde al objetivo que tiene. Porque luego ya no tiene sentido que tú me digas que te encaja, que es algo que te puede ayudar, y luego que me digas que el precio no va acompañado a esto. Siempre y cuando pues, el valor entre el problema que soluciones y lo que tú estás cobrando por solucionar ese problema, pues vaya de la mano. ¿Habéis agendado otra llamada o lo has cerrado? ¿Se ha quedado sin preguntas? ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Siguiente paso, pues no deja de ser vale, a partir de mañana tú ahora me confirmas el pago y mañana por la mañana tenemos la primera llamada a las 10 de la tarde, o sea, sí, a las 10 de la mañana, y nos reunimos, vemos sobre los siguientes pasos y qué es lo que tienes que hacer para poder llegar al siguiente punto. Por ejemplo, pero que sepa el siguiente paso, que no sepa 1000 cosas, 1000 procesos, no. El siguiente paso es el siguiente. ¿Se ha quedado sin dudas? Este suele ser el problema por el cual no se cierran las llamadas. De hecho, esta lista, si te la puedes poner incluso en medio de una llamada, apúntate todas las preguntas, vuelve a empezar, hazte en la libreta que tenemos todos, pues te pones esa base de preguntas, porque incluso te puede ayudar dentro de una llamada a cerrar más. Si tiene dudas, posiblemente no compre, porque, y más cuando vendes caro, la gran mayoría de pasos, la gran mayoría de problemas suele estar aquí en el precio. O sea, en el precio, perdona, no está en el precio, está en que tiene preguntas, no las quiere resolver porque no has transmitido la suficientemente confianza, por lo tanto se va a ir de la pregunta poniéndote una excusa que no es ni una objeción, me lo tengo que pensar, lo tengo que hablar con mi tal, mi igual, ¿vale? Entonces es lo imprescindible. Que se quede sin dudas porque eso va a hacer que tenga mucho más claras las decisiones. Y como bien digo siempre, las personas necesitamos información, no tiempo para tomar decisiones. Entonces si tiene dudas, es falta de información. Hazle saber esta información y el cierre será mucho más sencillo. ¿Habéis agendado otra llamada o lo has cerrado? ¿Cuál es el siguiente paso? Esto al final va ligado con la primera. Y lo dicho, el valor. Entonces, antes de que hagas nada, yo te recomiendo que, por favor, apuntes todas estas preguntas, incluso que te las plantees en una pequeña checklist, en un documento de Google, y a raíz de eso, pues ya fluir y poder vender más. Pero sobre todo sabiendo que haces las cosas bien. Cualquier cosa, tienes tanto mi comunidad de WhatsApp en la biografía como tienes mis redes sociales. Por si quieres cualquier cosa, me quieres preguntar o lo que sea, que espero que te haya servido muchísimo el vídeo. Ya me dejáis también vuestro feedback en los comentarios. Un abrazo.